Buenos días, mi nombre es Nelson Álvarez y mi grupo de trabajo se conforma por Diego Alejandro Prieto Sáenz y Edgar Andrés Martínez. En este video mostraremos los pasos requeridos para la construcción del cable UTP directo y cruzado. Los cables de red se componen de 4 pares de cables, como podemos ver acá, cada uno de los cuales consta de un cable de color sólido y uno con franja de color. Tenemos el verde y el blanco verde. La utilización de un cable directo o cruzado dependerá del tipo de conexión que se necesite. Se utilizan dos estándares, el T568A y el T568E, los cuales proporcionan esquemas de cableado para la terminación de los cables de red en enchufes, así como en enchufes RJ45 de 8 pines. Por otro lado, el cable cruzado de Ethernet es un tipo de cable que se utiliza para conectar dispositivos de computación directamente. A diferencia de los cables de conexión directa, los cables cruzados utilizan dos estándares de cableado diferentes. Un extremo usa el estándar de cableado T568 y el otro utiliza el estándar T568B. Este tipo de cable se utiliza con más frecuencia para conectar dos dispositivos del mismo tipo, por ejemplo, dos ordenadores o dos switch entre sí. Por lo general, los cables directos se utilizan principalmente para conectar dispositivos diferentes y los cables cruzados para conectar dispositivos similares. Ya hablando del cable UTP, que sus siglas en inglés es Unshielded Twisted Pair y traducido al español es cable de par trenzado sin blindaje, es un cable sin recubrimiento metálico externo, de modo que es sensible a las interferencias. Acá tenemos este de la izquierda, que es categoría 5E, y este de la derecha es categoría 6. La categoría 5, que pertenece a la clase D, que es para cables con banda de hasta 100 MHz, y la categoría 6, que pertenece a la clase E, hasta 250 MHz. El de categoría 5E cuenta con transmisión de datos de máximo hasta 1000 MB y el de categoría 6 de hasta 10 GB por segundo. La categoría 5E es la base de referencia mínima actual para la instalación de cable estructurado. Acá tenemos ya abiertos los dos cables para mirar las diferencias. Vemos que el de categoría 5 trae el hilo grueso y los 4 pares de cables. Tenemos el blanco naranja, blanco marrón, blanco verde y blanco azul. Y por este lado, el de categoría 6, ya vemos que trae una banda, trae el mismo hilo pero un poco más fino, y una banda que nos permite que sea más resistente. Cuando se doble no se va a partir el cobre. En cuanto a su conexión, se hace mediante el conector RJ45. Sin embargo, también se puede usar con otro tipo de conector mediante un adaptador. Entre otros conectores está el RJ11, el DB25 y el DB11. Hablando un poco del RJ45, es el conector de cables de red más utilizado en el mundo debido fundamentalmente a sus propiedades. Se ha extendido con facilidad en las redes que utilizan cables de par trenzado. A pesar de que su nombre proviene de las siglas Registered Jack, traducido a enchufe registrado, muchas veces se le denomina como conector Ethernet. Posee 8 pines o conexiones eléctricas. Empezando con el cable directo, que se usa en las redes de área local para conectar un ordenador a un núcleo de red, como por ejemplo un enrutador. En un cable directo, los colores de cada par de cable coinciden. Para el cable de conexión directa se aplica solo un estándar de cableado. Ambos extremos utilizan el estándar de cableado T568A o T568B. Lo primero que tenemos que hacer es pelar los cables aproximadamente 1 centímetro. Aquí ya, como vemos, ya lo tenemos pelado la primera capa, ya que el de categoría 6
tiene la lámina, también cortamos la lámina y el hilo. Cuando ya hayamos pelado el cable y cortado la lámina, lo siguiente que tenemos que hacer es destrenzar los cables internos, separarlos y estirarlos, evitando cualquier ángulo. Una vez estirados los pares, es momento de ordenarlos y juntarlos. En este caso, como es directo, utilizaremos la norma T568B en ambos lados. La norma dice que el primero es blanco-naranja, el segundo es naranja, el tercero es blanco-verde, el cuarto es azul, el quinto es blanco-azul, el 6 es verde, el 7 es blanco-marrón y el 8 es marrón. Listo, ya lo tenemos ordenado como dice la norma. Blanco-naranja, de izquierda a derecha, blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Están un poco desordenados, vamos a proceder a alinearlos con la cuchilla de la ponchadora. Como podemos ver, ya lo cortamos para que quedaran alineados. Procedemos a introducirlo dentro del conector RJ45. Con mucho cuidado y sin que se desordenen, los vamos a ir metiendo para que queden como dice la norma. Y listo. Este lado ya está. Con la ponchadora. Lo metemos y este hará que las cuchillas hagan contacto con el cobre. Listo, acá ya tenemos los dos extremos ponchados. Vemos que ambos lados quedaron con la norma T568E para así quedar el cable directo. Bien, ahora siguiendo con el cable cruzado, es un tipo de cable de Ethernet que se utiliza para conectar dispositivos de computación directamente. A diferencia de los cables de conexión directa, los cables cruzados utilizan dos estándares de cableado diferentes. Un extremo usa el estándar de cableado T568A y el otro extremo utiliza el estándar de cableado T568B. El cableado interno de los cables cruzados de Ethernet invierte las señales de transmisión y recepción. Este tipo de cable se utiliza con más frecuencia para conectar dos dispositivos del mismo tipo, por ejemplo, dos ordenadores a través del controlador de interfaz de red o dos switches entre sí. En este caso, es el mismo proceso que con el cable directo, excepto el orden de los cables. En un extremo utilizaremos el T568A, que es blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-marrón, marrón. Y en el otro extremo será el T568B, que es el blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Igual que en el anterior, ya introducimos los cables en el RJ45. Ahora procedemos a ponchar los dos extremos y ya queda nuestro cable cruzado. En la actualidad, este tipo de cable de red es más utilizado fundamentalmente a su precio y facilidad de instalación. El mayor problema del cable UTP es que es muy susceptible a interferencias, por ejemplo, señales de línea que se mezclan con las otras de otra línea, y pues la única solución para esto es utilizar una protección. El cableado estructurado es una forma ordenada de conectar los cables para una red basándonos en normas EIA y TIA establecidas a lo largo de todo el mundo. Esto con el fin de establecer un orden en el mundo de la computación y de las redes. En la práctica fue mucha la utilidad, pues nos dio una idea de cómo las computadoras están conectadas a la red y cómo esta red se puede distribuir a lo largo de todas las computadoras.